Este, Javier muere con nosotros entonces. está muy fea la mano de afuera, se está poniendo fea con el tema del virus este. Así que la verdad, yo prefiero tranquilamente de la comodidad de mi escritorio, y me imagino que ustedes también, de la comodidad de su casa, creo que es mejor. ¿Mm? Sí, mucho mejor, profe. Igual, en esta materia vamos a probar algunas cosas. Uno de los ejercicios que tengo listos para esta materia, que lo voy a dar en forma experimental este año, es cómo ustedes van a verificar si la conexión a internet de la casa de ustedes es segura o no. ¿Mm? O de donde estén, digamos. Bien. Eh, ¿Vendrá alguien más o somos todos? Faltan dos alumnos, creo. O tres. Bueno, Yo les aviso. 2 segundos, me voy a buscar el material que lo tengo en un pendrive. Ya vengo. Bueno, ahora sí creo que somos todos, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Bueno, A los que no saludé, buenas tardes, casi noches. buenas noches. Vamos a arrancar con seguridad en sistemas. Vamos a ver un poquito lo que se puede bueno, ir analizando sobre el tema de seguridad. ¿Han tenido alguna vez un incidente de seguridad relacionado con la seguridad informática? ¿Un virus puede ser? Un virus, un incidente de seguridad informática grave. ¿Qué es lo que te pasó con el virus?
han tenido algún ransomware. ¿Saben qué es un ransomware? Sí. Ese no era el que usted explicó en la clase que tuvimos presencial, que era el que restringe el acceso a determinadas partes de los archivos, Sí, que era el que pedía como un rescate, que usted decía que no había que fomentarlo. exactamente. Piden un rescate por tus archivos. Eso es algo totalmente destructivo porque vos no tenés idea si el tipo, vos le pagás y si el tipo te va a dar o no las claves, digamos. Normalmente esto lo hace un grupo de hackers, ¿sí? Y este tipo de amenazas. Y la verdad que es algo que está en auge, y más ahora con esto de la pandemia, con hace un año ya venimos con el tema de todo esto, de lo que es el teletrabajo y todo eso, se pone peor la cosa. Ocurrió el caso de este caso, me enteré hace poco, y yo lo considero grave, porque una persona recibe un link de acceso para conectarse teóricamente a la VPN del trabajo. Lo que esta persona descarga ese link. Y era un archivo Excel. Teóricamente era un software para iniciar sesión en una red remota. ¿Cuál fue el problema? Que esto no era otra cosa más que un ransomware. Ejecutó, le apareció la pantalla y todo eso, y con eso el atacante tuvo acceso a la computadora de esta persona. Y no solo le cifró los archivos, sino que tuvo acceso a información confidencial. Hoy en día todos sabemos que la seguridad informática y del espionaje industrial, existen muchos casos de eso, y son graves. Son bastante graves. Desde algo tan simple como perder un teléfono celular. Yo, por lo menos, todas mis transacciones bancarias, yo no las hago desde el celular, yo no hago nada desde el celular. A medida que los teléfonos celulares fueron adquiriendo más funcionalidades, la gente los usa para todo. El banco, hacer compras. Incluso he visto gente que tiene la tarjeta de crédito recordada en el celular, con el código de seguridad y todo eso, lo que considero yo una locura y muy peligroso. Incluso he visto casos de teléfonos celulares perdidos, y es algo grave. Perdés un teléfono celular, uno tiene fotos ahí adentro, tiene en realidad mucho material multimedia de la vida de cada uno, que perder un teléfono es algo muy peligroso. Y si está con clave y todo eso, perfecto, pero igual eso se saca. Las contraseñas se las hace volar sin problemas. Hoy en día la gente que se dedica a eso va un paso adelantado, digamos. Sé que el iPhone es más seguro, pero también tiene su talón de Aquiles. Nada de lo que sea informático es 100% seguro. Por ejemplo, a ver, ¿a alguno se le ha roto el disco rígido alguna vez y ha perdido datos? Sí, cuando tenía mecánico, ahora con el sólido no me pasó nunca. Con el sólido no te pasó nunca. No. Yo tuve una mala experiencia con un sólido. No, también puede pasar. Sí, puede pasar. El problema es cuando pasa con el sólido, es irrecuperable. Sí, porque no tenés fragmentos, nada. Claro, exactamente. A mí me pasó, por ejemplo, que mi sólido, yo tenía uno de los primeros discos rígidos de estado sólido que habían salido, era de 64 gigas, y de tanto escribir información, como que se ha agotado la cantidad de escrituras que tenía o algo así, y el disco quedó frisado, digamos, quedó bloqueado en solo lectura. Y no había manera, creí que era problema del file system, revisé
revisé todo, me acuerdo, revisé los parámetros del file system, revisé que el file system, porque yo uso Linux, revisé que esté todo, que tenga los permisos correctos, que esté montado como lectura-escritura, y nada. Todo estaba todo ok, solamente que el disco no aceptaba escritura. Y ese era todo el problema. Cuando me pongo a analizar el tema bien a profundidad, me doy con que el disco ya había agotado la cantidad de escrituras que tiene. El SSD es increíblemente rápido, pero también tiene los primeros sobre todo, que era como una especie de experimento, vendría a ser, fueron los que más falla han dado. Ese me ha durado creo que 3 años, pero no he perdido los datos porque lo he copiado. Después cuando he vuelto a reiniciar el equipo, no volvió a arrancar. Pero después con los otros discos mecánicos he tenido muchos problemas, pero sí, sí he recuperado información. Uno puede jugar con herramientas, con cosas que permitan hacer una lectura parcial, por lo menos, de cada bloque del disco, a no ser que esté totalmente dañado o que esté rota la parte electrónica. ¿Qué sentido tiene, profesor, darle un número de escrituras a un disco? Lo que pasa es que es como es una memoria, eso tiene una cantidad de ciclos de lectura y escritura. Perdón, de escritura, de lectura puede leer creo que infinitas veces, pero de escritura es como que se quema el chip de tanto que lo grabás, digamos. Por eso se recomienda de que, por ejemplo, en Windows, todo lo que sea caché de programas y todo eso no esté en disco, sino esté en RAM. Pero bueno, Windows 10 ya viene optimizado para este tipo de unidades. Eso es la parte fea del SSD, digamos, pero tiene miles de ciclos, ¿no? Millones, o sea, no es que tiene poquito. No se te acaba pronto, claro. Claro, no es que se va a agotar de un día para el otro. Yo tengo mi SSD ahora hace 3 años y le doy con un palo todos los días y no tengo drama. Incluso conozco empresas que tienen sus servidores con SSD. Bien, voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a compartir pantalla. A ver un poco. No sé por qué no está acá. Ahí está. Bien. Ahora sí. No me habilitaba para compartir pantalla. Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla o no? Está cargando, infinito. Ahí está. Bien, quisiera empezar la primera clase con esta frase, para que ustedes vean más o menos hacia dónde apunta todo esto. Gene Spafford dijo: el único sistema informático seguro es aquel que está apagado en el interior de un bloque de hormigón y protegido dentro de una habitación sellada, rodeada por guardias armados. E incluso así tengo mis dudas. Un poco exagerado, pero lo que vamos a ver durante estas clases le va a hacer entender que esta frase es muy real. Profesor, Ingeniero. no se está viendo. Sí, dígame. No se ve. ¿No se ve? No. A ver, vamos a ver de nuevo. ¿Ahí ven? No, profe. No, aparece como presentación Javier Payán, pero no el contenido.
No aparece el contenido. Profe, es como que se carga, cuando se está cargando se corta. Qué extraño. A ver, vamos a probar de nuevo. Ahí voy de nuevo. ¿Ahora sí? ¿Ahora pueden ver o no? No. Ni siquiera aparece que está presentando ahora. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Tampoco, profe. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Pueden ver esto? Sí. Bien. Bueno, con lo que vamos a ir viendo, y yo sí les cuento que existe la posibilidad de hackear un equipo y tener acceso a la información, a lo que se está viendo en la pantalla de este equipo, sin necesidad de una red informática y usando solo las ondas de radio que este equipo despide mientras funciona, la radiación que larga, digamos, que emite, sería muy loco eso, ¿no? Pero sí es posible. Incluso es posible espiar los datos a través del sonido. Es tremendo la cantidad de cosas que se pueden hacer. Es muy, se pueden hacer muchas cosas y es muy peligroso. Incluso se han tomado medidas contra esto, pero no son muy efectivas. Imagínense que ustedes a la distancia puedan ver la pantalla de, por ejemplo, un cajero automático, o por ejemplo, según lo que dice este ataque, lo que se puede hacer es, se puede tomar las pulsaciones de los teclados. Cada vez que uno pulsa una tecla se genera un campo electromagnético, porque donde circula una corriente hay un campo electromagnético. Se puede captar ese campo electromagnético con una antena, recomponer la señal y ver qué teclas presionó esta persona. Y también se puede ver el contenido de la pantalla regenerando la señal que emiten los monitores. Perfecto, aislaron los monitores. Bueno, ¿qué hicieron? Atacaron el cable. Es posible, el cable pierde también esa señal y es posible captarla desde ahí. Es impresionante. Esto también lo vamos a ver. De hecho, tengo todo el equipo para mostrar esto. Este ataque es, la verdad que es muy es muy entretenido verlo, digamos. Lo he probado con diferentes monitores, con esos monitores de tubo viejo. Es impresionante la señal que emiten y el ruido electromagnético que emite y lo fácil que es captarlo. Los monitores LED no tanto ya, pero un cable HDMI de baja calidad que no viene mallado, digamos, la señal que pierde es muy fácil de captar también, con una antena muy simple, ¿no? Un cablecito nada más. Para eso usamos un receptor de radio, un SDR, que es un dispositivo que es como un pendrive, se enchufa en la PC y se lo utiliza para, en realidad para captar frecuencia, radiofrecuencia, digamos. Pero también se le puede dar un uso maligno a esto. Bien, vamos a la diapositiva. ¿Ahí están viendo la diapositiva o no? Sí, ahí se está viendo. Sí. Bien, existen muchas afirmaciones erróneas acerca de la seguridad informática y esto, como profesional, y yo las escucho siempre, digamos, estas transparencias son, ya le digo de qué año son del 2014. Y yo desde el 2014 las estoy escuchando esto. Mi sistema no es importante para un hacker. ¿Por qué no? Cualquier sistema puede ser importante para un hacker. Y un hacker incluso podría querer información que yo tengo dentro de mi equipo, información privada,
o incluso ahora que está todo este tema de la pandemia y del trabajo remoto, teletrabajo y todo eso, querer perfectamente atacar la PC de un usuario, porque la PC de un usuario puede ser la vía de acceso a un sistema informático más grande. Por ejemplo, atacar una red corporativa. ¿Sí? ¿Qué pasa? La PC del usuario es más fácil de atacar que un servidor corporativo. Una PC de un usuario infectada con un troyano, por ejemplo, o con algún malware, algún virus o algún software malintencionado, puede brindar acceso a un atacante, a una red corporativa. Sin ir más lejos, ¿han usado TeamViewer o no? ¿Han usado alguna vez TeamViewer, AnyDesk? ¿Alguna Sí, vez? acceso remoto. Sí, exactamente. Bueno, esas herramientas las están usando mucho para atacar. Muchísimo. Hay que tener mucho cuidado. Si ustedes están viendo, les están viendo la PC con ese sistema, terminan, solucionan el problema y ahí nomás lo desconectan. O lo desinstalan. Es muy peligrosa esa herramienta. Bien, todos somos vulnerables a un montón de cosas. Hoy en día, ¿qué pasa? Las empresas no le proveen a los usuarios el equipamiento para realizar teletrabajo y usan la computadora de su casa. Muchas empresas desprecavidas lo que hacen es le dan acceso a la VPN y se conectan y es como que la PC de mi casa está conectada a la red corporativa. Y ahí tenemos un problema porque el usuario, vos no sabés qué es lo que tiene el usuario en la PC de la casa. El usuario puede tener cualquier cosa en la PC de su casa. Puede tener un ransomware y si yo no tengo un buen firewall, este ransomware va a pasar directo a la red corporativa y eso, créanme, que es un problema gravísimo. Puede causar un incidente de seguridad enorme y ahí el problema, porque muchas veces las pérdidas, hablando de las grandes empresas, las pérdidas se contabilizan en dinero, pérdida de la confiabilidad, un montón de maneras, pero ninguna de las pérdidas es linda, digamos. Nadie quiere perder o salir perdiendo con todo esto. El tema del acceso remoto tiene una complejidad demasiado grande y muchos administradores de sistemas no les prestan atención a eso. Y después tienen un incidente de seguridad informática. ¿Y qué hacen cuando ya ocurrió el incidente de seguridad informática y ya están en el horno, digamos, porque tienen todos los datos cifrados? Ya le han robado información, ya han perdido información, ahí recién llaman a un profesional de seguridad informática para que vea qué pasó. Eso tiene que, prácticamente, no te sirve de nada, porque ya ha ocurrido el incidente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de controles detectivos y todo eso en auditoría? Bueno, quiere decir que todos tus controles han fallado y que ya tenés el problema. Ahora la idea es sacarnos el problema de encima. Bueno, eso normalmente es mucho más caro que evitar que te pase el problema. Todos somos vulnerables, entre otras cosas, a las botnets. Son redes de bots, quiere decir que mi equipo está infectado con algún software malintencionado que permite que un atacante tome el control de mi equipo para usarlo para alguna actividad delictiva. Existen redes de bots donde hay miles de equipos infectados con este tipo de de tipo de malware, que los atacantes, los grupos de hackers, los alquilan para tareas delictivas. Por ejemplo, tirar una página web. ¿Qué hacen? Hacen tantos accesos como pueden y hacen que esto se clave, deje de funcionar la web por el exceso de tráfico que tiene. Eso se llama denegación de servicio distribuida. Después tenemos los gusanos, que son software malintencionado, que se propaga y se instala en las computadoras de los usuarios y una vez instalado, descargan cosas. Esta transparencia medio vieja habla de Microsoft Messenger, habla del ICQ y del IRC, software prehistórico de chat, digamos. Y después, bueno, el spam, envío de correo masivo
correo electrónico masivo. Un antivirus es todo lo que necesito para estar protegido. Bueno, mi computadora tiene tremendo antivirus, no le va a pasar nada. Ese es el mito más común. El antivirus es una protección necesaria, pero no es suficiente. Lo que en realidad necesitas es sentido común. Sentido común significa básicamente no descargar programas ilegales. Si lo vas a hacer, fíjate bien, analizalos bien antes de ejecutarlo. Si tenés un antivirus que no esté desactualizado, porque virus nuevos surgen todo el tiempo y la capacidad de un antivirus de detectar un virus o un malware, hablemos en general, porque no solo existen los virus, vamos a ver después la clasificación de este tipo de amenaza. El malware, existen diferentes tipos. Y además se van creando cada vez nuevos y los antivirus tienen que tener sus definiciones actualizadas para saber cómo encontrarlos. Surgen amenazas cada vez más complejas que, bueno, combinan distintos tipos de ataques. Existen diferentes tipos de ataques. Explotando vulnerabilidades. Existe, por ejemplo, el ransomware WannaCry, que infectaba equipos con Windows 7, Windows XP. Se propagaba por la red utilizando una vulnerabilidad llamada Eternal Blue, que hacía una ejecución de código arbitrario remoto dentro de un equipo y tomaba el control de ese equipo y le inyectaba un malware, digamos, se inyectaba el mismo. Los antivirus no detectan algunos virus o algún malware. Hay muchos que se esconden, usan técnicas de infección por goteo, digamos, que son... Me tocó ver un caso de un virus una vez que infectaba con una técnica bastante rara. Entrabas a un sitio web y descargabas, dentro de la publicidad y todo eso que te mostraba el sitio web, se descargaba código. Estaba en HTML, pero tenía rutinas de código. Y había una toolbar en el navegador que ejecutaba ese código. Entonces, una vez que la toolbar veía que vos descargabas la página, abrías la página, empezaba a descargar ese código y ejecutaba ese código en el navegador. Y ese código decía básicamente, descargue tal ejecutable desde tal página web y hágalo en silencio, digamos. Cosa que no se dé cuenta nadie. Lo que bajaba era un compilador. Y después, aparte, bajaba el código fuente del virus. Y bueno, lo compilaba y lo ejecutaba en tiempo real adentro del equipo. No había antivirus que detecte eso. Los antivirus, bueno, no detectaban ese tipo de ataques, tampoco detectan ataques como un buffer overflow. ¿Qué pasa? Yo con una falla de seguridad en el kernel de Windows, por ejemplo, puedo llenar la memoria de basura. Entonces el equipo tiene un comportamiento impredecible, donde puede llegar a ejecutar, en la mayoría de los casos, código arbitrario. Entonces, primero, lleno de basura el buffer. Cuando el buffer está saturado de basura y el equipo se clava el servicio que evita ese tipo de ataque, bueno, envío código arbitrario y ejecuto ese código dentro de la memoria del equipo. Se infecta. Es importante combinar un antivirus con un firewall. ¿Saben qué es un firewall? ¿Alguno usa un firewall? Bien. ¿Solo las grandes compañías son objetivos de los atacantes? No. Hoy en día los atacantes buscan presas fáciles, un usuario de PC común y corriente, porque hoy en día los usuarios de PC hacen todo desde las computadoras. O sea, hoy en día prácticamente toda la vida laboral de una persona económica pasa por una PC, entretenimiento, todo. Podría querer robar las credenciales de alguien para poder, por ejemplo, tomar el control de la cuenta bancaria o hacer transacciones al nombre de esta persona. Incluso difamarlo, porque hoy en día las redes sociales son importantísimas y
una difamación en una red social es un tema muy, muy complicado. Podrían querer tomar el control de las redes sociales que usan ustedes y después chantajearlos, digamos. Es un tema grave. Incluso una PC particular de un usuario, como habíamos visto antes, que un usuario que hace teletrabajo, que se conecta a una VPN, puede ser el acceso, o en realidad es el acceso a una red corporativa, y un atacante puede infiltrarse usando diferentes técnicas que se pueden encontrar buscando en Google. Ustedes se ponen a ver en Google software para hackear, van a encontrar un montón. También puedo usar fallas de seguridad en software. Recuerden, ese es el punto más débil, digamos, por donde ingresan los atacantes. En realidad, no solo en software, sino también en la configuración. Si uno tiene mal configurado, como por ejemplo un servidor de base de datos importante con una clave 1, 2, 3, 4, obviamente los hackers o los atacantes, digamos, le va a tomar el control de su base de datos. ¿Se necesitan muchos conocimientos tecnológicos para ser un hacker? No, todo lo contrario, en realidad no es tan difícil. Con un motor de búsqueda como Google, buscan herramientas para hacking y van a encontrar 6.840.000 resultados. Hoy no sé cómo estamos, vamos a ver. A ver si mi internet parece que... Herramientas para cerveza artesanal. Al día de hoy, 8.560.000 páginas. Resultados. Y lo hablan como si hacking ético. Y las muestran como si fuera ético mostrarlas así, digamos. Incluso en YouTube van a encontrar un montón de videos que explican un montón de cosas sobre cómo atacar sitios web y todo eso. Y eso es un problema porque una persona que sabe lo que hace, a veces no se mete en eso y no lo hace, digamos. Pero el problema son las personas que ven todo como una receta de cocina y agarran herramientas y empiezan a probar al azar, a ver cuál entra. Bien, estas herramientas la mayoría de las veces son muy fáciles de usar. Realmente muy fáciles de usar. Uno coloca el nombre del exploit y con eso y la dirección IP y ya tiene la ejecución completa del ataque. ¿Y representa un riesgo para la seguridad? Sí, porque por más de que el atacante no logre su objetivo, ya te está molestando. Por ejemplo, un ataque que se llama Slow Loris, es un ataque de negación de servicios. Eso te tira un servidor, pero como nada. De hecho, eso tendríamos que hacerlo funcionar en clase, es interesante ver también. Eso te tira un servidor como nada, y la ejecución es muy simple. Y supongamos que el atacante no logra tirar el servidor por una cuestión de que el servidor tiene capacidad para aguantar el ataque. Ya te va a estar molestando porque te va a estar consumiendo recursos del servidor, recursos de procesamiento, recursos de conexión, y con eso va a generar un problema, de una que genera un problema. El problema más básico va a ser que la web va a andar lento, que vamos a tener consumo excesivo de tráfico, en fin, muchas cosas. ¿Quiénes son los que hacen este tipo de ataques? Bueno, personas que no tienen idea. Se ponen a probar, a buscar, mira, soy un hacker, encontré esto y lo probé y tiré la web de la UNTA, por ejemplo. Los que usan este tipo de herramientas normalmente son los script keys y lammers, que son unos, dentro del mundo de la seguridad informática, son los incompetentes del
el tema. Generalmente no conocen cuáles son los efectos de estas herramientas. ¿Es más seguro tener un Macintosh, una Mac o usar Linux? Esta es como dicen, una falsa sensación de seguridad, porque todos los sistemas operativos tienen bugs o fallas de seguridad y todos pueden ser explotados para tener acceso a un sistema operativo completo. Bien, es cierto de que usando Linux o Mac OS estamos más seguros, pero eso es porque Windows es el sistema operativo más utilizado. Por eso, si fuera Linux, ya la historia cambiaría un poco. Y la mayoría de los exploits y malware están desarrollados para Windows, pero Linux tiene sus buenos malware. Existe un ataque existen ataques muy buenos y muy efectivos al protocolo SMB de Linux, por ejemplo, que es el que utiliza Windows para compartir los archivos. Existen muchos ataques, incluso existe el Eternal Root, que es el que utilizó WannaCry para poder infectar los equipos con Windows. También existe para Linux. Toma el control del equipo y lo infecta y genera un ransomware ahí adentro. También puedo tener el sistema operativo más seguro del mundo, pero si lo configuré mal, pues ya es totalmente inseguro. Por ejemplo, Windows, cuentas con privilegios administrativos, cuenta de administrador activada y sin contraseña, o en una red corporativa que vos al usuario le des para que te deje de molestar con que tengo que instalar software y tenés que ir a ponerle la clave todo el tiempo, le das la cuenta de administrador. Bueno, eso es un problema, porque al usuario le estás dando poder sobre el equipo, y eso no se tiene que hacer nunca. O cuentas administrativas, administrador con clave 123, o usuarios con cuentas administrativas, usuarios estándar con elevación de privilegios administrativos y con clave de muy baja seguridad, como por ejemplo 123. Linux, cuenta de root. En Linux el root sería el usuario administrativo con claves débiles y acceso permitido al root y al SSH. Bien, es muy fácil obtener las credenciales de acceso a servicios de correo electrónico y redes sociales. Sí y no. Si se dan ciertas condiciones, puede ser, como por ejemplo que la PC de la víctima esté infectada con algún software malintencionado que me permita a mí tomar el control del equipo y ver lo que esta persona está tipeando en el teclado. Por ejemplo, o eso se llama Keylogger, es un software que reporta todas las pulsaciones de teclas. Otra forma es que la víctima sea víctima de ingeniería social. Ingeniería social es una técnica inventada por Kevin Mitnick, que es uno de los hackers más grandes que hubo, digamos. El tipo estuvo preso mucho tiempo por hacer cosas locas con los sistemas, digamos, y hackearlos. Estuvo preso mucho tiempo y después terminó poniendo una empresa de seguridad informática. Es tremendo. Se hicieron varias películas que cuentan la historia del vago. Es tremendo. Era medio malo el vago antes. Este tipo es un ingeniero social en realidad, que utilizando ciertas premisas, el tipo logra sacarle la información a las personas. Una que todos nos gusta ayudar y a las personas no les gusta mucho decir que no. Y a todos nos gustan que nos alaben, digamos. Esas son básicamente las premisas que utilizaba él para sacarle información a la gente, hablando o como venga, digamos. Otra cosa, víctima de un ataque de phishing, recibís un mail diciéndote, hola, soy del banco Macro y recibiste una transferencia, necesito que la aceptes. Bueno, vos recibís el mail, tiene todo el logotipo del banco, la forma del mail del banco, el dominio de donde viene comunicaciones, @bancomacro. Le agregan alguna letra en el medio, no te das cuenta, ya es otro dominio, pero muy parecido al del banco. Y vos entras a un link y es igual al home banking. Colocás tu PIN de acceso, tu nombre de usuario y tu clave de acceso,
y eso, en vez de ir al banco, digamos, va a un atacante. Entonces ya tiene el control de tu cuenta bancaria. Lo mismo te pueden hacer con Facebook, lo mismo te pueden... Recibiste una persona, te mencionó en Facebook y te aparece un mail, digamos, o entras un link y te muestra la página de Facebook y ahí caes en la trampa. Y en realidad es una página falsa pero idéntica. Algo así le pasó a Jeff Bezos, el de Amazon. Exactamente. Es bien complicado el tema. A mí me han llegado varias veces de banco, ¿qué? Santander creo que era. Me habían llegado varios phishing de esos hace un par de años. Y la página, te digo, vos abrías la página falsa y la página del banco y eran iguales, y eran idénticas. Era idéntica la página, no tenía duda. Pero el dominio era diferente, no me acuerdo qué era, pero era algo así como Santander sin la A, una cosa así, y quedaba muy parecido, no te dabas cuenta. La mayor... O sea, a él creo que por WhatsApp le habían pasado el link o algo así. Que Sí. un jeque le había pasado, que era amigo de él, no tengo entendido muy bien cómo es. No, es tremendo. Es tremendo. Si no te avivás, caes, digamos, porque las páginas son iguales. Bien, todos los servicios web de redes sociales y correo electrónico y todo eso están protegidos por SSL, que cifra el tráfico de extremo a extremo. Eso deben haber visto en WhatsApp, las conversaciones están cifradas de extremo a extremo. Quiere decir que yo no me puedo meter en una punta y leer las conversaciones o meterme en el medio de la conversación y leer porque no voy a entender nada porque va todo cifrado. Solamente los dos equipos, los dos extremos, tienen la clave para descifrar los datos. Que la clave va cambiando, encima es dinámica, o sea, es muy complicado poder descifrarla, ¿sí? Bien. Básicamente, a ver. Bien. Bueno, yo normalmente siempre doy un poco de teoría y después, en la teoría, vemos un ataque. Así que hoy nos va a tocar analizar un poquito un ataque como para que la clase no sea tan aburrida. Vamos a analizar un ataque que se llama denegación de servicio o denial of service. A ver si puedo... Oh, tan grande no. Bueno. Denegación de servicio. La denegación de servicio es un ataque remoto, básicamente. ¿Y cuál es el objetivo de este ataque? Es atentar contra la disponibilidad de un servicio. Atentar contra la disponibilidad de un servicio nos referimos a que un servidor de una organización, por ejemplo, con un servicio web, sea inaccesible, o sea, quede sin poder funcionar, digamos, por un cierto tiempo, por un periodo determinado, mientras dure el ataque. ¿Cuál es la idea de esto? Dejar fuera de combate algún host en la red. Por ejemplo, en la página de la UNTRA, si le hacen un ataque de low lori, por ejemplo, que es una técnica de este tipo de ataque, va a dejar el servidor inaccesible hasta que el usuario corte con el ataque, hasta que el usuario cancele el ataque. Cualquier servicio de red puede ser atacado, sí. El servicio web, el servicio de HCP o DNS, gateway completo, cualquier cosa que te permita a vos acceder a la red o acceder a algún servicio, o por ejemplo, algún servicio web. Por ejemplo, existe un ataque llamado DHCP Starvation. Vamos a ver. Se escribe así. Este ataque, básicamente, lo que hace es, ustedes
me imagino que usan DHCP para cuando se conectan a alguna red, ¿sí? Les entrega una configuración IP. Bueno, esa configuración IP tiene un rango de direcciones. ¿Qué pasa si yo me meto con una computadora? ¿Sí? Me meto con una computadora y empiezo a generar alquileres de direcciones IP. Estas direcciones IP se alquilan por un tiempo. Ustedes vieron en teleinformática cómo funciona un DHCP, ¿verdad? Que les alquila la configuración IP por un tiempo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Si yo alquilo todas las direcciones IP al mismo tiempo, no va a haber direcciones IP para la gente que se conecte o para la gente que trate de renovar. Y yo constantemente estoy corriendo el ataque a modo de que cuando alguien se conecte o alguien intente renovar la concesión de la dirección IP, no pueda. Entonces directamente no se va a poder conectar a la red porque no va a obtener IP. Ese es el tema. Ese es el tema, se pone complejo. Después del DNS, lo mismo. Después del DNS, lo mismo. También, con respecto a los DNS, se le puede hacer tantas consultas al mismo tiempo que el servidor no va a poder responder a todas y entonces se va a terminar bloqueando. Y si no tenemos DNS, nadie va a poder navegar, no va a poder, tampoco van a poder usar los servicios de red. Por ejemplo, un dominio, por ejemplo. Una vez vi algo que parecía un ataque de DNS, pero en realidad era un error de una persona que configuró el servidor. El Active Directory depende 100% del DNS. Y esta persona había puesto 2 servidores, Active Directory, uno de backup, digamos, uno como secundario. Y el problema es que durante cierto tiempo, en un momento del día, los 2 servidores comparten los hosts que tienen registrados en el DNS. Entonces, ¿qué pasó? En el momento de compartir, digamos, empezaron los problemas, porque esa conexión no fue correcta y se han pasado mal los hosts. Entonces, cuando han tratado de nuevo de sincronizar, el servidor primario tenía ciertas direcciones IP ya ocupadas con el nombre registrado en el host, y el otro servidor tenía otro host con las mismas direcciones IP, pero eran otros hosts diferentes. Entonces, cuando se han emparejado los 2 servidores, se armó el problema y se han caído los DNS. Gravísimo. Y bueno, se ha dejado de loguear el dominio. Después, otro de los ataques, por ejemplo, atacar el gateway. ¿Cómo atacas un router que te saca internet? Está mal escrito gateway, me acabo de dar cuenta. ¿Cómo atacas un gateway? Básicamente agarras tu PC, te pones la misma dirección MAC que el router, te pones la misma dirección IP y dependiendo del equipo, dependiendo del switch, dependiendo la red, la cantidad de tráfico, cada vez que quieren salir a internet o van a buscar tu PC o van a buscar el router. Eso puede hacer caer la red. Una denegación de servicio puede afectar cualquier servidor de la organización, no solo puede afectar un servidor web, puede afectar un servidor de base de datos, puede afectar cualquier cosa a cualquier persona que esté conectada a internet, que esté consumiendo cualquier servicio, por ejemplo, una base de datos, algo tan básico como intentar iniciar sesión en una base de datos, y sin conocer la clave, pero que en vez de una sesión sean 20 al mismo tiempo, eso va a consumir todos los recursos del servidor. Bien, la denegación de servicio no tiene por objetivo alterar o robar información. La denegación de servicio tiene por objetivo hacer que un host deje de funcionar. ¿Qué pasa cuando un sistema no funciona? Bueno, fíjense ahora todo el problema que hay con este tema de la vacunación, por ejemplo, de que tratás de entrar, tratás de inscribir y no podés, y estás ahí F5, 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 por la cantidad de gente que entra. Bueno,
eso daña una reputación, por ejemplo. Imagínense una empresa muy grande. Estamos hablando de eso, que estamos hablando del gobierno. Ya la gente cree cualquier cosa, pero en realidad es por la cantidad de acceso que tiene la web. Consumen todo el ancho de banda y los usuarios no pueden acceder. La cantidad de acceso que tiene debe ser miles en poco tiempo. Incluso una falla en un sistema, no una falla en realidad, una denegación de servicio, puede interferir en la operatoria diaria de una empresa, porque la mayoría de las empresas usan sistemas para funcionar en Internet. Si no tienen esto, por ejemplo, imagínense, Mercado Libre un día no puede autorizar tarjeta de crédito. Una locura. Deja de funcionar ese día. A ver, la denegación de servicio representa una gran amenaza. Primero porque son fáciles de realizar, ¿sí? Existen muchos exploits que son fáciles de obtener y fáciles de aplicar, porque solamente bajás el código, lo ejecutás en la PC, digamos, y le colocás la dirección IP del equipo al que querés atacar. Es un ataque en esencia muy simple que se basa en tratar de acceder a una web al mismo tiempo. Bien, la denegación de servicios se puede dar de varias formas. ¿Qué es lo que puede pasar? Se puede consumir ¿qué es lo que puede pasar? Perdón, se puede consumir los recursos del equipo. Se basan en el consumo de, por ejemplo, CPU, RAM, disco, ancho de banda, cualquiera de estas cosas que se te agote, el servidor se va a ir poniendo más lento, más pesado, por ahí no va a responder hasta que deja de responder. Incluso puede pasar de que haya cambio de configuraciones críticas. Alguien vino y cambió una ruta, una puerta de enlace, y lo ha hecho mal. Y al hacer mal eso, el servidor queda totalmente sin acceso. Y es un problema. Otra cosa es interrupción de sesiones de TCP reset o desconexión de componentes físicos de la red. Con respecto a la interrupción de sesiones de TCP, alguien altera el estado de la conexión enviando paquetes con información basura, considerando la dirección de origen y destino del servidor, enviando paquetes de TCP reset. Cada vez que tengo un paquete de TCP reset, se resetea la conexión y es como que se descartan los paquetes. Entonces, se cae el servicio. Bueno, este tipo de ataques, ya los sistemas operativos están parchados para evitar y reconocer este tipo de ataques y evitar reconocer los paquetes de reset cuando bien provienen de algún tipo de conexión que no esté correctamente autenticado, que sea una conexión que no tenga pie ni cabeza, digamos, entre los paquetes, digamos. Porque esos son paquetes que aparecen así de la nada, se llaman paquetes marcianos, aparecen así de la nada y tratan de causar algún efecto en la red. Después están los desconexión de componentes físicos de la red. Viene alguien, me desconecta un cable, me corta un cable, me desenchufa un switch, me desenchufa un router. Eso ha pasado también un montón de veces. Después existen otros tipos de ataques de denegación de servicio según el método que use, que están los UDP flood. Ya estamos hablando de paquetes UDP. Estamos hablando de aprovechar el protocolo UDP. El protocolo UDP es muy rápido porque no tiene control de conexión como TCP. Inunda puertos aleatorios de algún host, digamos, con paquetes UDP, digamos, gran cantidad de paquetes UDP sin sentido. Si el host tiene, por ejemplo, un ataque que he visto en un servidor de VPN, OpenVPN, que trabaja en el puerto 1194 UDP, le han mandado tanta basura a ese puerto, paquetes que no tenían nada, que no eran de conexión en realidad de VPN, contenían basura nada más, que
recibía la información en ese puerto, como no entendía lo que pasaba, los empezaba a rechazar a los paquetes, pero eran miles de paquetes en poco tiempo. Entonces el servidor se terminó cayendo. Estaba totalmente ocupado en rechazar ese tipo de paquetes. Bueno, causa que la víctima, en este caso el servidor de OpenVPN, comprobara cada petición, a cada puerto, si existe alguna aplicación escuchando en el destino. O sea, yo lo mando al puerto 1194, mando esa basura, el servidor verifica si hay alguna aplicación escuchando ahí adentro, y si hay escuchando, hace que esta aplicación trate de interpretar esa basura. Eso es consumo de ancho de banda, un consumo de recursos del equipo, hacen que el equipo empiece a funcionar mal. Y eso genera un problema. Va de a poco, pero sí genera un problema. No es muy efectivo, porque hoy en día los sistemas operativos vienen protegidos contra este tipo de ataques. Después está el ICMP Flood, algo tan simple como hacer ping. Uno hace ping para saber si un host está activo o no. Pero algo tan simple como esto se puede usar para un ataque. Fíjense el origen y la respuesta que genera el ping. Algo tan simple como un ping. Ahora, profesor, del lado del servidor. Veamos más. ¿Cómo? Del lado del servidor, ¿cómo hace el servidor para defenderse de estas cosas? Porque ahora somos una máquina, pero si estamos dentro de una botnet, ¿cómo se hace para defender el servidor? Para defenderse del servidor, y existen muchos métodos para defenderse de esto. Una es detectar la conexión, que la conexión sea legítima, digamos. Que la conexión sea legítima. Hasta este momento son legítimas las conexiones. Yo le estoy haciendo ping desde un host real adentro de mi red. La red se tiene que empezar a dar, el host se tiene que dar cuenta de dónde proviene. Tiene que ser legítimo el paquete, que provenga de un host de la red, que tenga correctamente todos los campos y que no sea paquetes de media conexión. Vamos a ver que es un paquete de media conexión. Si el paquete es de media conexión, digamos, entonces directamente lo bloquea. Y bloqueas directamente al host que te está atacando, lo bloqueas. Así no te vuelve a atacar. Porque envía una ráfaga, envía otra ráfaga de ataque, o sea, de intento de conexión. Entonces, ante la primera ya lo bloqueas. Y lo bloqueas por 10 minutos. Y lo vas haciendo exponencial al tiempo. Ahora vamos a ver eso. Claro, pero ¿el servidor se libra de tener que analizar cada vez los paquetes o no? O sea, sí o sí los tiene que analizar, sí. Por lo menos para saber si es de media conexión, sí o sí lo tiene que analizar. Vos podés ponerlos eso en el servidor, o si sos un administrador de red que trabajás y tenés noción de seguridad, antes de llegar en sí al servidor vas a poner algo. Vas a poner un host, un firewall que esté instalado en un host que esté dando la cara a internet, y tu servidor web está detrás de ese host. Así, cuando están atacando, todo el tráfico tiene que pasar obligatoriamente por ese firewall. Y ahí le limitas la cantidad de paquetes por segundo, le limitas el tipo de paquete que vas a dejar pasar. Ya le empezás a limitar un montón de cosas. Le empezás a aplicar un cuello de botella enorme ahí adentro, que el atacante va a ver que no tiene sentido seguir atacando. Existen un montón de tipos de firewall que detectan este tipo de ataque, como por ejemplo, puedes colocar algún método de seguridad activa, como por ejemplo un IDS, un Network IDS, que está constantemente revisando paquetes que llegan, digamos, y los compara con una base de datos de ataque, y dice, mira, este paquete tiene este formato, probablemente es un ataque, entonces lo informo o tomo una acción. Existen muchas formas, ahora vamos a ver.
Bien, con respecto a la ICMP Flood, esto es altamente efectivo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, hay páginas web, como por ejemplo Microsoft, que bloquea el ping. Ahora haces ping a Microsoft y no responde. No te responde. ¿Por qué hacen esto? Porque se deben haber cansado de que los traten de bajar con 100% de los paquetes perdidos. Se deben haber cansado de que los traten de bajar la web con los ataques de ping. La idea de esto es saturar al host de peticiones. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer acá lo que se llama una media conexión. Hago un ICMP Flood, envío paquetes de solicitud de respuesta ICMP. Yo envío paquetes ping y espero la respuesta que le llaman PONG, digamos. Envío paquetes de ping y no espero el paquete de respuesta. Envío el paquete y descarto la respuesta, no la escucho. Envío paquetes como loco, desde diferentes puntos, y en algún momento el servidor no le va a alcanzar para responder esos paquetes. Cuando el servidor a mí me envía la respuesta, yo ya no estoy. Ya no la recibo. Entonces el servidor queda tratando de enviarme la respuesta, de que yo reciba la respuesta, y como no la recibo, trata de responder, y como no puede, se termina agotando el ancho de banda entrante y el ancho de banda saliente, pero normalmente se agotan los recursos de memoria y de procesador de ese servidor. Después está el Service Port Flood. Esto es también media conexión, donde nosotros dirigimos peticiones a puertos estándares donde se sabe que habrá más tráfico. Por ejemplo, en un servidor web, el TCP/80. Y este tipo de ataque, básicamente yo entro a enviar un montón de basura por el puerto 80, digamos, de un servidor desde diferentes puntos, de diferentes direcciones IP, de diferentes conexiones, o de la misma IP, pero con un montón de paquetes al mismo tiempo. El servidor tiene que procesar, lo mismo que el caso del UDP, tiene que procesar, analizar los paquetes que le llegan y atenderlos o no, ver si tienen lo que le solicitan tiene el formato correcto, y si no tiene el formato correcto, descartarlo. Bueno, esto es memoria, CPU y conexión. Esto es un ataque muy complejo para evitar o detener, porque normalmente este tipo de ataque, los paquetes tienen un formato estándar, están bien formados los paquetes. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes vieron a ver, TCP? Ya que estamos, vamos a ver esto. Ustedes deben haber visto esto en teleinformática. El saludo de tres vías. A ver, no está la imagen acá. Ahí está. Ustedes me imagino que han visto esto. ¿Qué pasa? Yo intento conectarme a un servidor, envío una petición. ¿Cómo? En este caso, por ejemplo, ¿cómo puedo usar esto para tirar un servidor abajo? Yo envío, como cliente, yo me quiero conectar a un servidor y envío. Normalmente yo envío una petición con el campo SYN en 1, solicitando conexión. Yo recibo, el servidor recibe, perdón, y envío también, bueno, además envío un número de secuencia, y el servidor recibe y me contesta con un SYN ACK, me envía una respuesta, y a partir de ahí la conexión está establecida y yo puedo empezar a traficar ya datos, digamos. Bueno, un ataque muy normal que se hace con este método es enviar tantos paquetes SYN y no esperar la respuesta. Envío miles de estos al mismo tiempo. Y no espero la respuesta, sigo enviando como loco. El servidor en un momento me tiene que contestar y no puede. Entonces, se termina cayendo. Porque cada solicitud de conexión, por ejemplo, los servidores web como el Apache, tienen un pool de conexiones, o sea, una cantidad determinada de conexiones que pueda atender en simultáneo.
por ejemplo, si tiene 100 conexiones, yo intento conectarme 100 veces así, digamos, está bien, pero si yo envío varios intentos de conexión utilizando el bitsync del paquete en uno y no esperando la respuesta y desconectándome, digamos, no voy a agotar ese pool de conexiones. Entonces, el servidor se va a caer. A ver. Eso se llama HTTP Flood. También va dirigido a aplicaciones web. Nosotros podemos enviar peticiones GET y POST válidas. O sea, yo puedo conectar, además de eso, además de lo anterior, yo puedo conectarme a la web. Puedo conectarme a la web y solicitarle datos todo el tiempo. Refresco la página, que yo apretara F5. Eso, por varias conexiones y todas al mismo tiempo, agotan el pool de conexiones del servidor. Entonces, el servidor no sabe cómo responder porque no tiene recursos y se termina cayendo. Consume el ancho de banda de la víctima, además de consumir CPU, memoria y disco. Perdón, el anterior era este. Hablábamos del SYNFlood, basado también en el saludo, también está basado en el saludo de 3 vías. En este punto, yo hago el saludo de 3 vías tratando de siempre dirigido hacia la conexión con el servidor web, hacia el puerto 80. En este caso, yo intento conectarme directamente al servidor, puedo usar cualquier servicio. Un saludo de 3 vías, básicamente un saludo de 3 vías incompleto, es una media conexión, a donde yo solamente envío el bitsync en uno, petición SYN para tratar de conectarme, solicitando conexión, y no espero la respuesta. Cuando el servidor me contesta, yo ya no estoy conectado, entonces encima el servidor queda esperando entregarme la respuesta, que yo le conteste ACK, ok, y si no tiene eso, no puede seguir con la conexión. Bueno, se queda con esa conexión colgada hasta que yo, hasta que dé timeout. ¿Qué tipos de ataques existen de denegación de servicio? Bueno, existen 2 que conozco yo que son muy efectivos. El Slow Loris, que no se envían paquetes o solicitudes completas, son medias conexiones también. Consiste solamente en enviar las cabeceras de peticiones HTTP. HTTP tiene una cabecera que cuando vos pedís una página, vos envías, esta es una solicitud de conexión a HTTP y tiene tales datos, proviene desde un navegador o user agent, Firefox versión tanto, sistema operativo tanto, IP de origen tanto, y estoy haciendo un GET. Pero consiste en enviar estas peticiones, la cabecera de estas peticiones de HTTP, pero sin llegar a completarla. Esta media petición, bueno, va a quedar abierta a la espera de que se finalice el envío de los datos restantes. Yo envío media cabecera y el servidor está esperando que yo le envíe el resto. Como que no le llegó la otra parte, digamos, y queda ahí por la mitad y no sabe qué hacer, y eso, por varios intentos al mismo tiempo, terminan consumiendo todos los recursos del servidor. Y después el ping of death o ping de la muerte, que es básicamente enviar muchos paquetes mediante ping o solicitudes de ICMP echo, que es para enviar muchos datos, envías muchas solicitudes de respuesta a ICMP, muchos pings, digamos, sin esperar la respuesta, y envías un tamaño mayor a 32 bytes del paquete, digamos. Esto, unido a una mayor frecuencia de envío, va a causar un problema grande al servidor. Y si a esto lo modificamos, hacia esto le agregamos, la modificación del paquete para que la dirección de origen del ping y la dirección de destino sean el mismo servidor, con un tamaño de 32 bytes, el servidor va a ver, cuando reciba el paquete va a haber solicitud de respuesta de ICMP echo, un ping, digamos, lo va a ver y va a decir, bueno, te tengo que responder a quién. Entonces va a desarmar el paquete y va a ver que la dirección de que inició de origen del paquete es el mismo servidor, entonces se va a responder a sí mismo. Y eso va a pasar hasta que se termine clavando.
Ahora, viene la parte interesante. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve? No sé si se podrá ver un video así, pero así se ve una denegación de servicios. Este es un software que se llama Logstalgia. De este lado tenemos al servidor web y a los diferentes puntos de la página, digamos, los diferentes URL de la página. Y estas son todas las direcciones IP y estas son las peticiones, estas pelotitas son las peticiones. Y el servidor le tiene que responder, tiene que atender las peticiones. Ahí hasta el momento está pudiendo atender. ¿Lo ven o no? Se debe ver lentísimo. Ahí hasta el momento está atendiendo las peticiones. Me están atacando de varios ángulos. Este es un software que se llama Logstalgia, que toma los logs de acceso a la página web. El log de acceso es la bitácora que te muestra a qué dirección IP accedió, a qué parte de la página, cuánto tiempo, y básicamente es la hoja de vida del servidor, digamos, qué es lo que pasó. En este caso, todos estos puntos que ustedes ven acá son peticiones a la web, a la página web. Y esto puede causar que el servidor se caiga. ¿Lo ven? Denme un minuto. Ahí está. Así se ve un ataque de gran escala. Este viene de varios lados y el servidor apenas puede. Acá veo que hay un ataque de una botnet. A ver, este no lo he visto. Básicamente así se ven los ataques si los queremos, graficar. Hay muchas webs que te muestran los ataques en tiempo real. Esto es tremendo. Ahí están las direcciones IP. Este software, el Logstalgia, a mí me gusta, la verdad me gusta un montón. Porque permite ver una animación de qué es lo que está pasando con nuestro servidor. La verdad que está bastante bueno. Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por acá. Así que, bueno, el jueves, ¿cuándo tendremos clase nosotros? El día jueves, ¿verdad? Jueves Santo, profe. Sí, ya sé, por eso sí, no vamos a tener clase. Yo igual ahora inscríbanse en las aulas virtuales. Profe, mañana tenemos clase, ¿no? Mañana sí tenemos clase. ¿Va a ser virtual o no? Clase de auditoría. Voy a tratar de que sea virtual. De que sea virtual. Porque nosotros tenemos 2 clases anterior a esa y son virtuales también. Son virtuales también. Voy a tratar de que sea virtual, así no tienen que ir a la facultad. ¿Les parece bien o no? Sí, por mí sí. Sí, mejor, profesor. Bueno, voy a tratar de que sea virtual. Yo digo, hasta que la facultad no me rete feo, no paro. Bueno, gente, lo dejamos acá, ¿eh? Y nos estamos viendo mañana, entonces. ¿Cómo, perdón? Así es, ingeniero. Escuché cortado, no sé, alguien me habló recién. Ahí está, a ver. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, gente, nos estamos viendo mañana entonces. Voy a tratar de que sea virtual, les voy a mandar un mensajito al grupo, ¿eh? Perfecto, profe, nos vemos.
Nos vemos, chicos. Perfecto. Chao. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias por venir.